Buenas mis amigos Sniper, hoy nos encontramos acá en el campo de tiro, mi primo. ¿Por qué? Porque hoy hay campeonato nacional aquí en Colombia, en Girón Santander, de Field Target. Ya les muestro qué están haciendo ellos allá. Y los compañeros están seriando sus equipos. El maestro Rondo, aquí de TNS. Los compañeros SPP, Medellín, Boyacá, Julián. Y ahí están seriando. Máquinas. Listos para la competición de hoy. Sabemos el gran esfuerzo que requiere el armado de un campo, y más con esas temperaturas que se presentaron antier y ayer, la logística. De verdad que es un placer que nos acompañen todos en este evento para que disfrutemos este deporte que tanto nos apasiona y nos gusta. Así que sean totalmente bienvenidos. Iniciemos con un aplauso, señores, por favor. A continuación vamos a hacer la parte técnica, una charla donde vamos a hacer las aclaraciones de siempre. En este evento vamos a contar con dos marchas que nos van a estar acompañando. Anteriormente, obviamente siempre nosotros por escuadra somos nuestros propios jueces, ¿cierto? Este es un deporte de caballeros, pero contamos con el señor César Rojas y con el señor, ¿cómo se llama usted? Don Pablo Zanabria. No, de verdad, es un plus para este evento poder contar con dos grandes conocedores de este deporte y nos estarán apoyando en toda la parte técnica, si hay alguna duda, si de pronto un blanco falla. Entonces vamos a darle paso a la charla técnica. ¿Quién nos quiere? Los veo. No, ahorita van buenos días a todos, muchachos. Buenos días. Muchachos, no, aquí simplemente es pues agradecerles a todos por la venida. A los muchachos pues nuevamente agradecerles porque armar un campo en estos climas no es fácil. Entonces muchas gracias pues, por abrirnos nuevamente la puerta al FP aquí en esta ciudad. Vamos a tener dos marchas el día de hoy. Ya ellos nos van a dar ahorita la charla de seguridad. La única invitación que yo les quiero hacer, muchachos, es si por alguna razón los marchas nos llegan a hacer alguna recomendación, tomémoslo en positivo, ¿listo? Es una recomendación que aquí lo que estamos haciendo es aprendiendo. El día de mañana que nosotros salgamos del país, son muy estrictos con el reglamento, con la seguridad no se negocia, muchachos. Entonces muy importante que estemos pendientes con los cañones. Ya los jueces nos van a dar ahorita la charlita, pero muy importante, muchachos, el tema de la seguridad, listo. Y como le digo, aquí vinimos a pasarla bueno, a gozar, a disfrutar. Gocémonos esto, muchachos, listo. Entonces ya le cedo la palabra a los dos señores jueces del campeonato. ¿Quieren precisar el dispositivo? No, así que creo que marcaron las fichas mayores. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es César Rojas, yo llevo mucho tiempo ya haciendo práctica, es la primera vez que estoy participando y apoyando el evento como juez. Yo le agradezco mucho a Miguel, pues el montaje del campo no es fácil, y a la mayoría de las personas que me conocen, pues ya más o menos saben que yo soy como muy estricto con el tema de seguridad. ¿Y a qué me refiero por eso? Ese es el comentario que me quiero hacer específicamente. ¿De quién es este vídeo? Bien. ¿Lo puedo Sí, claro. poner para...? ¿Tiene cargado? No, lo tiene, ese va atrás. No sé, aquí, lo tiene cargado. Entonces, por favor, lo más importante de esto es, si no estamos haciendo la medición de las distancias o no estamos enfocando las cicletas en cada calle, dedo fuera del disparador. Y los mecanismos en la mayoría, pues en la medida de lo posible, abiertos.
Y no hagamos barridos con el rifle, porque escuchamos aquí al compañero o porque llegaron los otros compañeros que vienen atrás para hacer la calle. Entonces nosotros llegamos así, giramos con el cañón del rifle de esta posición así. Tratemos de mantener el cañón del rifle o apuntando hacia donde están las siluetas o en esta posición. Mantengamos el rifle en esta posición y si vamos a transportarnos de una calle a la siguiente o a la siguiente, tratemos de usar los estuches. Muchos de los compañeros tienen estuches, pongan el rifle en el estuche, siguen a continuar a la siguiente calle y estando en la siguiente calle ya lo vuelven a sacar y vuelven a hacer el ejercicio de su aproximación y su medición. Si no tienen estuche, por favor transportar el rifle en la medida de lo posible en esta posición. ¿Sí? Con el cañón apuntando hacia abajo. Por favor no apuntarle a los compañeros con el cañón. Aquí hay rifles que tienen calibre 5.5, que son bastante grandes, que tienen bastante fuerza, independientemente que sea un 4.5 o 5.5, si se llega a presentar un disparo accidental o algo, puede generar una lesión grave a una persona, incluso la muerte. Entonces, esa es como la recomendación que yo les hago. Por favor, no hagan barridos con el cañón del rifle y mantengan el rifle o en el estuche si no están apuntando a las siluetas o si se están transportando a la siguiente calle con el cañón abajo o dentro del estuche. Eso es como lo que yo les quiero pedir, por favor. Yo te complemento una partecita ahí. Cuando tengamos el compañero que ya está en posición en la calle, la otra persona no tiene por qué estar manipulando el rifle. Debe estar en su respectivo estuche y si no tiene estuche, con el cañón hacia la línea de fuego. ¿Listo? Siempre solamente una persona manipulando un rifle por calle. Esa es una buena observación, Julián. Muchas gracias. Preguntas que tengan al respecto. En el tema de seguridad. En el tema de seguridad. Ya vamos a pasar a la parte técnica. Presencia de algún animalito, una persona. Sí, bueno. Nosotros tenemos este pito, ¿sí? Al escuchar el pito o generar la voz de alerta de alto al fuego, por favor, por más que ya tengan el rifle cargado, por más que ya tengan la distancia estimada y eso, si escuchan el pito o escuchan la voz de alto al fuego, bajar el cañón del rifle y esperar a ver qué es lo que está pasando. Porque aquí, según lo que me contaba Miguel ayer en la tarde, hay personas que transitan la zona porque son varias pistas o varios caminos que tienen las personas. Entonces tengo que estar pendiente de eso también en el caso de este campo. ¿Sí? Una aclaración ahí con eso. Digamos que las personas están acá por este lote, todos los blancos están dirigidos hacia la parte de allá. En este lote es probable que haya una red que está por ahí, la tienen separada. Por favor, no le disparen a la red. Traten de no hacerle mucho daño. Y abajo, las últimas dos dianas, la número 50 es la única que queda, digamos, ahí con, digamos, una dirección frente a una zona de cultivo, pero puede haber alguien por ahí regando. Obviamente también si lo ven, no dispararle. Y ya, como los dos casos. ¿Cierto? Esta zona está libre de animales. En el caso de que podamos evidenciar que haya algún transeúnte o algo en el sector, avisamos para que no se corte tiempo. Exactamente. Se hace Cualquiera de los tiradores, cualquiera de los compañeros que está aquí, si evidencian que hay un animal muy cerca ya de donde se está haciendo los disparos, o que hay personas transitando, o que hay personas pasando, pueden generar la voz de alto al fuego. Porque eso es parte de del componente de seguridad de todos los compañeros. Y otra parte ahí, cuando se genera ese alto al fuego, si alguna persona quedó con el rifle cargado, inmediatamente cañón hacia abajo y lo disparamos. ¿Listo? No nos podemos quedar con los rifles cargados, que eso pasa muchas veces en los altos al fuego y es bastante peligroso. Y de pronto cuando digan alto al fuego hay que esperar un segundito, no alto al fuego y ya exactamente. están disparando. No quiere decir que porque hicimos el alto al fuego arrancamos para dentro de una, no. Nos cerciorarnos de que todo esté despejado, de que todos lo estemos enterados de ese alto al fuego y así ya procedemos a continuar con eso. Con la competencia o con el derribo de las silitas respectivamente. Entonces ustedes me dirán si tienen alguna otra pregunta, otra consulta, si quieren saber algo más con respecto al tema de seguridad. Hay una práctica que es muy difundida y que algunos la conocen y algunos la practican, creo que están acá, que es el IPSC. El tiro práctico, estos 180 grados que están acá adelante,
son la zona de seguridad. Ellos, y se podría aplicar acá en cierto modo, ellos tienen prohibido bajar el arma aquí o hacer este tipo de movimiento con el arma acá. De esta zona que cubre los brazos hacia adelante es donde debería estar apuntando el cañón del rifle, siempre hacia la parte donde están las siluetas o siempre hacia abajo, porque con el rifle también se podría hacer esto. Y aquí estoy yo apuntando hacia la parte de atrás, a los pies de los compañeros que están acá. Entonces esa parte también tienen que, por favor, tenerla en cuenta y no podemos poner el rifle como una mangadereta aquí, no, y es que mire, ay, mire, yo estoy aquí el cañón así, lo otro. No, tratar de mantener el cañón abajo en la funda o apuntando hacia donde están las siluetas. ¿Dudas? ¿Preguntas? Pablo nos ayuda con la charla técnica, por favor. La Bueno, muchachos, buenos días. Buenos días. Importantísimo, creo que todos conocen el reglamento, lo han leído, Libre. lo han mirado. No, ya en el pulso. son, importante, a partir de qué momento comienza el tiempo cronometrado. ¿Sí? Está, ¿y queréis? Sí. En el momento que nos acomodamos para una posición de pie, qué pena, disculpen, ya le abrí los mecanismos, pero y hacemos esto, nos comienza a contar el tiempo cronometrado. ¿Sí? No es que hacemos esto, cuadramos la distancia y ahí sí ponemos el cronómetro. Pues ponemos el cronómetro y levantamos el rifle y comenzamos. En el momento que nos arrodillamos, ¿sí? Tocamos la mira, comienza el tiempo cronometrado. En el momento en que nos acomodamos, ya comienza el tiempo cronometrado. Entonces debemos colocar el cronómetro antes de, porque se ha visto que hacen todo el proceso, estiman distancia y ahí se colocan el tiempo. ¿Listo? Una vez comienza el tiempo cronometrado, ya no hay marcha atrás, sí. Solo el alto al fuego. Los dos disparos. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente en el reglamento pues está prohibido el coaching. Es decir, que hágale así, que le dispare así. Pero pues aquí hay gente que está empezando en esto y que... Pero una vez comienza a correr el tiempo, ya tiene que hacer sus disparos en el tiempo y sin ayuda. ¿Sí? Ya si era de pie y la hizo de sentado, si era de rodillas y la hizo de pie, ya dentro del tiempo ya no hay ayuda, ya no hay nada. Antes de, posiblemente. ¿Sí? ¿Claros en ese aspecto? ¿Se puede notificar el tiempo que lleva o el faltante? Para eso está el cronómetro. No, debería ir puesto ahí para que él lo vea. ¿Sí? Ahora, que si usted cuadra con su compañero no lleve en el tiempo. Venga, Pablo, Para mí no me parece eso. ahí, realmente no está permitido decirle No. tiempo al compañero. La norma dice que no se puede asistir y eso es un tipo de asistencia. El cronómetro debe estar acá al lado, debe ser visual tanto para el tirador como el compañero. Pero ese cuento de que me avisa cuando va un minuto porque usted y yo acordamos realmente no está permitido porque es una forma de asistencia. Muchachos, y lo otro, y yo hago una cuña es, aquí vamos a pasar bueno, vamos a disfrutar, pero recordemos que algunos venimos a competir, ¿cierto? Y si vamos a disparar en parejas, como sería eso, entonces pues la otra persona que estaría en desventaja, o sea, el otro competidor. Entonces la idea, muchachos, es aquí, a pasar bueno, pero pues que cada deportista ejerza su ejercicio, vaya la redundancia de disparo, como debe ser, el solito, y obviamente como les digo, aquí se va a poder charlar, tal cosa, el viento o sea, eso se puede hablar. Lo que no debemos hacer, muchachos, es como ayudarle, porque en una forzada, hey, ¿cuánto me queda? ¿Cuánto me queda? Y mientras que el que no está mirando el cronómetro, tiene que sacar, mirar el cronómetro, cuánto me falta, volver, ¿sí me entiendes? O sea, eso sería una ayuda adicional para la persona que está ahí.
Voy a hacer una... Pues lo que normalmente uno hace, que si uno va a hacer, digamos, supongamos que la línea Esquira está hacia allá, yo me ubico acá, la recomendación y lo hemos hecho en campeonatos de las asociaciones, coja su cronómetro, colóquelo acá en una posición que usted lo pueda ver y usted controla su tiempo, listo. Libre o en la que sea. Para eso está el cronómetro. Para eso está el cronómetro. Lo coloca ahí, que lo puedan ver y hace su disparo. Se toma 1, 2, los 3 minutos, son 3 minutos, 1 minuto por cada blanco y 1 minuto adicional de preparación, es decir, 3 minutos. ¿Qué pasa? Si durante el tiempo que yo tengo ya cronometrado se realiza un alto al fuego, ¿qué debo hacer? Paro el cronómetro, ¿sí? Si no he hecho ninguno de los 2 disparos, debo colocarlo 1 minuto por cada blanco, es decir, 2 minutos. Si ya hice la estimación de distancia, es 1 minuto más 1. Si no ha hecho ningún disparo y hay un alto al fuego, se restablece a los 3 iniciales. 1 minuto por cada blanco más 1 minuto. En el caso de que ya le haya disparado a uno, es 1 minuto por el blanco restante más 1 minuto, o sea 2. Sí, pero hay que pararlo y volverlo a reiniciar con el tiempo que corresponda. Si arrancas, pones los 3 minutos, ¿cierto? Arrancas, apuntas, enfocas, pero hicieron un alto al fuego y no has disparado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahí paras, reseteas y pones otra vez 1 minuto por cada, como te faltan los 2, 1 minuto por cada uno son 2, más 1 de preparación, son 3. Exacto, pero si ya disparó uno, pues pone 1 minuto por el blanco que le hace falta, más 1 minuto adicional. ¿Correcto? Caballero, una pregunta, por lo menos en los disparos de tiro libre, por decirlo así, no importa la postura que uno lo puede hacer, acostado, cortado o... Ya vamos para esa parte. Hay 3 posiciones, que son libre, de rodilla y de pie. La de rodilla y la de pie ya claramente son de rodilla y de pie, pero en la posición libre normalmente se hace sentado. Pero si quieres hacer la de rodilla lo puedes hacer, si lo quieres hacer de pie lo puedes hacer. Pablo, pégale un segundo, porfa. En esta modalidad no hay tendido, no hay acostado. ¿Sí? En la HFT, que es Hunter Field Target, sí hay una posición de tendido. Acá son 3 posiciones: sentado, arrodillado y de pie. O sea, cuando se dice libre es porque escoge entre esas 3. No, cuando se dice libre, Es entre bueno, las dos. Sí. hay que ser sentado. Entre las dos, porque realmente son 2. Perdón, corrijo, sí. Las forzadas son rodilla y de pie. La que no tiene letrero en la calle siempre es sentado. Si usted la quiere Es libre, disparar de pie, realmente es libre. Lo que pasa es que normalmente se hace sentado, Que más fácil. mayor estabilidad, sí. Pero usted la puede hacer de pie si quiere, o la puede hacer de rodilla. Entonces es libre, no es sentado, es libre. Ahí se prueba, Alejo. En la posición... ¿Alguien tiene un rodillo por ahí? Abajo. Se puede usar un rodillo, para mayor comodidad. En la posición de rodilla, el pie se ve bien recto, en esta posición. ¿Ok? No así. ¿Sí? No, así. Y si tiene chaqueta, debe descubrirlo, cosa que se vea que la posición es la correcta. En el caso de la mano, la muñeca debe quedar libre. ¿Sí? Entonces, no se puede aquí. ¿Sí? No se puede. A veces lo apoyan acá. No debe quedar libre. No solo debe quedar libre, debe verse claramente que está libre. ¿Sí? Si yo tengo una chaqueta o algo, toca. Exacto. Tiene que verse claramente que está libre. La norma dice que ni siquiera debe parecer que esté bloqueada la mano. Debe ser claro. Exacto. Dice Puede, que puede si disparar está en así. duda, puede disparar. se puede puntuar como fallido si está en duda. Por eso hay que ser muy claro ahí en tener la muñeca despegada. ¿Claro? Pablo, Yo. si la persona, si uno ejecuta el disparo y no ha dicho nada, o sea, lo digo porque a mí me ha pasado, o sea,
Si ejecutas el disparo con mala posición es cero. Ese parecer es realmente subjetivo. Si yo lo cuadro acá, a mí me pasó una vez, dos compañeros acá, ahí no están en el mismo campo, pero uno sabe más o menos cómo lo tiene que cuadrar, pero había, según reglamento, una duda más o menos razonable. La pregunta es ahí cómo se procede. Por eso la norma dice que ni siquiera debe parecer. Tiene que ser claro. Tiene que ser claro. La Tiene que ser, debe corregirse de tal manera que no haya lugar a equivocaciones de que está bien cogido. Usted lo acabó de decir, al parecer, eso ya es una duda. Entonces, da cabida hacer un pacto. O Debe sea, ser muy clara la en mi caso posición. yo cogería y lo que hago es digo a mi compañero de calle, mire, verifique, listo, ¿cómo sería el tema? Lo que pasa es que durante el tiempo cronometrado ya no puedes, o sea, si lo haces mal durante el tiempo que está cronometrado, es tu tiempo, y si lo haces mal, tú ya sabes. O sea, la recomendación, muchachos, ¿y cuál es? Si yo, por ejemplo, que disparo con chaqueta, yo mi chaqueta la mandé a cortar precisamente para que no me meta allá. Si la mía está muy larga, entonces venga, yo no le voy a dar dudas a que me pongan un 0. Venga, yo me remango a huevonar un poquito. Eso, vea. Listo. Y yo, ¿qué hago? Estoy bien. O sea, como les digo, esto aquí es para pasar bueno, aquí se me trata de coaching, estamos compitiendo, pero estoy bien. Bien, listo, hágale. ¿Sí me entiendes? O sea, eso en teoría no se puede porque estamos compitiendo, como les digo, ¿cierto? Pero ya, por ejemplo, yo les digo, el día de mañana que ya estamos compitiendo y está Luis compitiendo con el primer puesto con aquel, yo diciendo a aquel no le digo, Luis, disparó mal, 0. Estamos compitiendo. Claro, ¿Sí me entiende? claro, porque le va a dar ventaja. O sea, en este momento su compañero de Yo escuadra, creo que es mejor tomar la sí, foto. su competidor. Somos amigos y todo, pero estamos en una competencia. Entonces, si yo estoy con mi compañero, Mejor con la foto. Y le sabiendo mal, tenga, le toma la foto y se la muestra. entonces somos competencia. Y si yo veo que lo está haciendo mal y que me da una ventaja a mí, pues 0 sería un cerito. O sea, si el juez lo llega a ver en eso, el juez ya es 0. O sea, tenemos, lo que yo les digo es, venga, evitémonos el malestar, el que el juez nos ponga el 0, el que el compañero me tome la foto y me diga es que usted eso es 0, controversia. No, venga, vamos a la fija. Resumiendo la idea, Leo, es porque es para avanzar. Entonces, como tirador, lo que debemos hacer es colocar esa manga o acá la parte de la chaqueta, ya lo conocemos, ya lo hablamos, cuádresela para evitar y que de acá uno lo vea claro y listo, y avanzamos. Correcto. Acá no hay beneficio de la duda. Una pregunta. La duda es en contra. Una Acá pregunta. no hay beneficio de la duda. Si una persona, por ejemplo, va al compañero y bueno, en el caso, un ejemplo, yo soy el compañero el que está disparando, yo veo alguna duda y ¿cómo hago para sustentar que sí fue una falla? O sea, le puedo tomar una foto. Sí, toma una fotico y Sí, habla. exacto, porque palabras pues ya son una palabra y una. ¿Quién va a ponerle una? Una fotico y ya. Listo, eso es lo que quería para que quede claro. Pues, Otra cosa, el uso de la eslinga, ¿cómo es? ¿Sí se puede utilizar? De la eslinga, la correa. Pero ahí dice que sí. En el reglamento dice que sí. Sí se puede, pero bajo unas condiciones. ¿Cuáles? Ya el señor juez se lo da. Ahí sí, creo que se enrolla aquí en el brazo. Ya, Y yo la puedo pasar por encima del hombro, como hacen con la... sí, Con la con la olímpica. sí. Lo que pasa es que usted con ellas, eso tiene una... Las chaquetas y las correas cuando usted lo utiliza tiene un broche. Usted la tiene que mantener siempre puesta a alguna de las dos cosas. O al rifle o a la chaqueta. Listo. Listo. Y cuando usted se va a sentar, usted la va a utilizar, me imagino que es o en la de rodilla o en la de pie, no sé cómo, que yo nunca utilizaba huevo nada. Ella le da la mano, le da la vuelta a la mano y acá. Pero en ningún momento, o sea, enganchada pues en el rifle, pero en ningún momento yo la puedo hacer que me bloquee como el libre movimiento, no sé si me hago entender. O sea, ella va agarrada en el rielcito que tiene el rifle, en el pincito donde agarran el rifle, le doy la vuelta acá y va enganchada acá. Yo lo que no me la puedo amarrar es al tronco, o sea, como a... Ah, listo, o sea, le puedo dar la vuelta, digamos, pasarla por encima y acá por debajo. Exacto. Listo, Es así, aquí. ¿Listo? listo, listo. De todos modos, si alguno va a disparar con esa correa, ahí sí les recomiendo, por favor, antes de que vaya a hacer el disparo, que se cerciore con el marcha, para que no vaya a disparar como no es, porque de pronto si está bloqueando el tronco, eso no es válido. No se puede bloquear el tronco. No se puede bloquear el tronco. Tengo que tener algo que me sujete a mí
o el cuerpo acá, no me deje hacer este. Para que bloquee el Venga movimiento. para acá, Jefferson. Es para sostener solamente. Ven. Ya yo puedo hacer esto. Vea, pone esto. Lo que pasa es que esta, ¿cómo le digo? Esa correa o ese no está cumpliendo como el propósito que debe ser, y es que debe ir pegada eso a la chaqueta. Porque aquí si estás bloqueando el movimiento con el tronco. Claro, se sostiene el rifle, le Está amarrando el rifle al cuerpo. Exactamente. Cuando es una correa de tiro, normalmente ¿cómo viene? Alguien tiene una chaqueta, pero las chaquetas tienen una correilla aquí. La correa viene al riel adelante donde tienes el trípode, no va a la culata. Eso es lo que está explicando Leonel, y desde ahí que está bloqueando. Y es que así esté adelante, después de que usted amarre al hombro ya se le sostiene el Se la rifle y aprieta, queda más queda ahí. estabilidad uno. No, ahí no se mueve. Ahí bloquea. Entonces ahí, en ese Ahí caso, como la tienes, está bloqueando. exacto, ahí en ese caso no es válido. Es válido cuando la correa viene en la chaqueta o en la pieza de tiro y pegada solamente en la trompa de adelante del rifle. Porque ahí yo no lo estoy bloqueando. Cuando usted está bloqueando con la correa como la tenés ahí, de la correa. Sí. Sí, mejor. el resumen. El 22. Solo hay 3. Igual le gano yo y sin correa. Es 5-5, mire, va a estar así, vea, cuchilla. Ya pagan en la misma cancha. O sea, solo son o en la mano, Quítele la Listo. en la rodilla, Vale, ventaja, ¿sí, no? Sí, sí. en la rodilla, en la mano, ¿sí? Pero no aquí o aquí. ¿Puedes Listo. hacer una simulación? Cuando estoy sentado, normalmente lo acomodamos aquí, en la rodilla. Pero ya aquí en la pierna, ya, Se ayuda con el cuerpo. exacto, es en la rodilla. Hay gente, hemos visto por ahí, que utilizan el hamster y lo colocan aquí. Para eso, Entonces en la tampoco. rodilla. Cuando aquí, Sí, pero Una la posición rodilla válida. exacto, aquí en la mano, ¿ok? Cuando estamos de es si rodilla usted quiere. y de pie, obviamente, Mano o rodilla. también. ¿Listo? Hay que hacer Compañero, por lo menos una... Eso que está haciendo él no se puede. ¿Cuál? Sí, claro que sí. Sí, claro. ¿Qué? Ahí está Pero- la, ahí Esa es libre. Esa es libre, esa la he sentado. Esto no es de rodilla, Ok, ni nada, sí. ¿sí me entendés? Hay que tener en cuenta algo, me permites un segundito, que también hemos visto muchos muchachos, y es cuando vamos a disparar de rodilla, Eso. Así, así. no sé cómo susto. No, hágale. Aquí todos Cuando vamos venimos a con disparar de viaje rodilla, extra. la parte del rifle de adelante tiene que ir sostenida en la mano, no puede ir sostenida en la rodilla, que es lo que está explicando Pablo ahorita. Voy a disparar yo había así. entendido mal. Voy a disparar así, esto es prohibido, esto es 0-0, listo. El rifle tiene que ir apoyado en la mano. Acá. Obligado, muñeca libre. Exacto, muñeca libre, que no esté acá, porque eso tampoco es que está medio aquí apoyado. No, venga, sáquela. Hágalo bien. ya. Hágalo bien, que no le dé duda, queda así. Pero ojo que cuando, porque lo hemos visto muchachos, esto de rodilla, esto es malo, esto es 0-0. Yo ¿listo? digo aquí hay que hacer una aclaración, ¿no? Hay que hacer una Libre sí, aclaración. claro, libre sí le puede disparar, pero Para de esto, rodilla. No, hay que hacer una, ponte la rodilla. Esta posición ahí libre se puede así. Si fuera Libre, sí. sentado, y No, sentado. quiere Libre, disparar sí. así, vale. Sí, o sea, Libre sí. y puede hacerla forzado, que es de rodilla, toca la muñeca. La muñeca obligado. y así en esa posición puede hacer la estimación. O sea, en resumen, así no Pero es el disparo, rodillas. Así es. Libre. pero si va a hacer la estimación sí podría Y hacerlo. digamos que así como La está él estimación con el Ah, pie ok. doblado, tampoco. Exactamente. Eso, así como Sí, porque está- aquí no como me está da. él, no. la estimación, Aquí aquí no no vio vio porque porque ahí no, la mano, ahí Es que no es lo que dice el reglamento, es el pie doblado y utilizar Diagonal. O sea, sentándose en el sentarse en el pie. pie. Sentarse en Pero el ahí, pie. ahí como está bien. Ahí está recto. O sea que sí lo puede tender un poquito torcido, no hay Es problema. que por apoyar hacia atrás. utiliza el rodillo. O sea, lo que no puedes torcer. Así de lado. Puedes torcer la costada y quedar recto. Ese es Tiene que quedar recto, pero puedes tirarlo con el rodillo para que no les quede. El problema es esto, ¿cierto, Leo? Así, sentarse en el pie. Ahí se puede sentar sobre el talón. No se puede hacer. Señores, Muchachos, venga, concentremos un segundito. ojo,
Aquí para hacer claridad, usted se puede sentar en el pie Derecho. pero derecho, con el pie derecho, no así como el ejercicio que hacía Luis, porque así está mal. No se puede. No se puede. Mire, derecho yo me puedo sentar acá, así como estoy ahí me puedo sentar. Así no me puedo sentar, porque está el son solo 3 puntos de contacto que define la posición de rodilla. 1, 2, 3. Si hay más, es inválida esa posición forzada. La libre. Y el que gane a voltear el pie para el otro lado se la valen. Puede uno torcer un pie. ¿Sí o no, juez? Que el que gane a torcer el pie para el otro lado se la valen. Es decir, otra cosa, de pie. En el pie también. Sí, el de Solamente- pie, el de pie es lo mismo. No puede estar el rifle, Aquí. o sea, de pie usted la puede coger Hágale. Ajá, María. así, como usted lo quiera coger. Pero usted no puede, pues, como... Hacer eso no. Esto sí no se puede hacer. O sea, tiene que estar, apoyo es la mano, la muñeca. Ok, ya. Aquí lo que está haciendo el competidor es el estimar la distancia del objetivo, de la diana, de la silueta a la zona de kill zone. Él está corroborando con su vista de paralelaje a qué distancia se encuentra más o menos. Ahí está corrigiendo el paralelaje. ¿Cómo saben ellos? Porque ellos saben que en su rueda de paralelaje tiene marcada la distancia. Entonces, con respecto a eso, ellos compensan, corrigen su torreta, miran su tablita de compensación como lo está haciendo el señor, corrige y se dispone a tirar. Sí, señores. Muy bien, Carlitos. Aquí podemos observar nuevamente el competidor haciendo sus respectivas correcciones, como anteriormente dije, para poder compensar y disparar la silueta. Aquí vemos los otros participantes en sus diferentes calles. En este momento, allá yo me veía al fondo, si lograron apreciarlo. En ese campeonato íbamos 2 personas por calle, entonces los 2 competidores cumplían su ciclo de disparo y proseguían a la siguiente calle, así sucesivamente con todos los demás. Acá podemos observar a nuestro otro compañero competidor. En el suelo podemos ver la posición forzada de rodillas por medio de la silueta que está en el piso, entonces corresponde a la posición de rodilla.
Aquí nuevamente el compañero, ahora en la posición forzada de pie, como se ve en el piso, la silueta de pie. Acá como vemos, la compañera, la competidora, está corrigiendo, haciendo sus compensaciones de una manera más cómoda, como se ve en la calle la posición en forzada de pie. Entonces si ella de pronto se le olvida de levantarse y dispara en esa posición y cae la silueta, es un punto fallido, es un punto malo, porque la calle dice o se muestra en la silueta que está en el piso que la posición es forzada de pie. Entonces en este momento la concentración es importante, ya que un punto bueno o malo hace la diferencia al final de la competición. Ella está corrigiendo, como vemos se levanta y toma la posición correspondiente a la calle. Y en este momento le corresponde a su humilde servidor del canal, Sniper Bota, más o menos está como a 40-35 metros. No, es que como hay barcos, por ahí quintos, lo que pasa es que cuando hay empates, entonces ellos, el que desempata queda atrás. Sí, claro, pero si dijo que no tiene Y para no hacer tan largo el video, le mostraré ya la finalización del torneo, los desempates de ambos participantes o de los empates que hubieron dentro de la competencia. Los dejo con aquellos desempates. Y acá están por disputar el primer lugar, ya que hubo un empate dentro de todos los 2 días de torneo. Entonces los dos participantes proceden a disparar las 2 dianas correspondientes a su calle. La metodología es la siguiente: ellos tienen que seguir disparando o disparan hasta que uno de los dos falle, y empiezan siempre en la posición libre, continúan en la posición de rodillas y por último en la posición de pie. Y ahí en alguno de esos momentos alguno de los dos participantes erra el disparo o falla. Entonces, como podemos ver, el desempate entre la muchacha y el señor. Excelente. La muchacha derriba su primera silueta. Don Orlando, del grupo del Club TNS Santander en el que estaba, falla su primer disparo, y así consecutivamente. Pueden ver la finalización de este desempate. Acá si la muchacha erra, pueden quedar empates si el señor Orlando la tumba. En ese momento gana la muchacha porque tumba sus 2 siluetas y el señor Orlando no.
Ahora vamos por el desempate de WFT por parte de Don Miguel. El otro participante no recuerdo dónde es, en el calibre 4.5. Ambos, Don Miguel y Don Orlando, son de aquí del Club Santander TNS. Muy buenos participantes, muy buenas personas, excelentes competidores. Entonces es de felicitarlos y esperemos que en la próxima lo podamos lograr, ellos o alguno de nosotros. Don Miguel muy bien, tumba su silueta y ahí proseguimos ya conociendo lo que le ha explicado anteriormente. Excelente. Buenas, muchachos. Excelente. Se fue la cabulla. La cabulla Robert. ¿Cómo esa presión, Jonathan? ¿Qué presión? Se me había como eso de patada. Que otra cosa así, pero así muy Bacana, ya está la presión. Muchachos de sniper, acá están desempatando los de la categoría WFT de 1.77 por el cuarto lugar. Don Erwin y Don Miguel. Y ahí viene la cabulla manual. Ahí llegó el lacayo. Viene la cabulla. Saca el pie, el cachete. Si quedan de frente, entonces se acuestan y con una pata y un dedo en la nariz. Agarrando y otro pellizcándolo. Compensó mucho igual. Compensó y no corrió bien, compensó. Buena. Nuevamente, ahora tercer puesto en la categoría WFT.
16 julios. Tercer lugar. Vamos de rodilla ahora nuevamente. Ahorita no ganó porque disparó a la silueta cruzada del otro participante y no le cuenta como punto. Excelente. Carne hace señor suyo. Bien. ¿Listos? Tiempo. Desempate en la categoría damas. Las dos con 80 puntos van a desempatar.
Bien. Las dos siluetas al piso. Excelente. No le coma. Bueno, mis amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. No se les olvide dar like, comentar y suscribirse. Los dejo con unas pequeñas imágenes de la competición. Hasta luego. Muy buena.